Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día que nos has permitido también acercarnos a tu presencia. Gracias porque tú tienes también cosas que decirnos el día de hoy con tu palabra. Y pues dispón en nuestros corazones para que podamos recibirla y pueda dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como estamos teniendo un mensaje especial para las mamás, tenemos un mensaje acerca de 5 mamás ejemplares en la Biblia. ¿Ok? Entonces, en Lucas capítulo número 1, en el verso número 38, vemos la manera en cómo una mujer llamada María responde ante la gracia de Dios. Ajá. Entonces, déjame leerte el versículo y te explico un poquito más. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quién es María? Pues María era una joven desposada con José, un varón de la casa de David, y recibió el anuncio de que había sido elegida para ser mamá. Y no cualquier mamá, sino la mamá de Jesús, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué honor, ¿verdad? Y dice el texto en el verso 27 y 28 que fue porque halló gracia delante del Señor. ¿Qué significa esto? Gracia significa favor o regalo inmerecido. Eso significa la palabra gracia. Es decir, fue elegida para ser madre de Jesús porque Dios la favoreció y quiso darle este regalo aún sin merecerlo. Ujú. Entonces, para empezar, antes de hablar acerca del ejemplo de esta mujer, quiero comenzar diciendo que ser mamá también es por gracia. Es decir, es un regalo que Dios te ha dado. Ujú. Y es un regalo de Dios porque no es algo que tú puedas hacer posible. O sea, uno no tiene el poder para dar vida, sino que esto es algo que solo Dios tiene el poder para hacerlo. Él es el que concede la gracia de la vida. Es un regalo que te ha dado en tus manos. Y es inmerecido porque ¿quién podría decir que tiene los méritos para merecer que Dios ponga en tu mano la vida de una persona? Y eso es algo que creo que todos nos ponemos a meditar. Si nos sacamos, le decía hace ratito en un devocional que tuvimos, si sacáramos como un poquito la cuenta de las cosas que hemos hecho, nos damos cuenta que no lo merecemos. Pero aún con todo, ¿no? Porque la Biblia afirma que no hay uno justo y no hay uno bueno, aún con todo, Él te ha otorgado su favor si tienes hijos. Ujú. Mira tus hijos, mira tus hijos y ve que Dios te ha visto con gracia. Dios te ha favorecido. ¿Estás de acuerdo, mamá? ¿Verdad que sí? Es un regalo. Tú los puedes ver y dices, gracias, Dios. Es increíble. Ahora, como iglesia, quiero también decir algo, no enfocado solamente en las mamás, también como iglesia, al creer en Jesús, familia, hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Verdad? Y también cuando estamos aquí juntos, podemos ver esa gracia de una manera tan tangible, ¿verdad? Dios nos ha favorecido. Bueno, ahora, la respuesta de María ante esta gracia de ser mamá fue algo notable, considerando que la forma en cómo quedaría embarazada daría mucho de qué hablar, ¿no? Y de lo complicado que es un embarazo y el parto y la crianza de un niño, y sobre todo que este niño no es cualquier niño, que te digan, es que tu hijo va a ser el mismo Salvador, el Mesías. Bueno, ¿verdad? Entonces, con todo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La forma en que María respondió. Ahora, sierva es el femenino de una palabra llamada doulos o dulos, que significa en el griego original de la Biblia, sierva por amor. O sea, su respuesta a este regalo que Dios le dio es estar dispuesta a servir a este bebé a quien ella misma le llama Señor. He aquí la sierva del Señor, o sea, de este bebé. Y es increíble, porque es la forma en cómo enseña María a responder ante esta gracia. María modela la forma de responder ante la gracia de ser mamá. ¿Cómo? Con una actitud de servicio. Ujú. ¿Para quién? Pues primeramente para con Dios, pero también para con tus hijos. Porque al servir a tus hijos, estás respondiendo ante este regalo tan grande que Dios te dio. Ujú. Porque es un encargo de Jesús. Es valioso y es importante y lo puso en tus manos.
Y una forma es servir a Dios a través de tus hijos. Ahora, María literalmente estaba sirviendo a su Señor. Jesús era su Señor, ¿verdad? Pero de forma similar, al servir a tus hijos, tú también estás sirviendo a tu Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la motivación para hacer esto? Porque de repente podemos pensar que pues tengo que servirlos porque pues son mis hijos y si no, pues ¿quién los va a atender? Pues ya ni modo, ¿no? Me tocó. Pero no, es la motivación que Dios quiere que tengamos para con nuestros hijos es por amor. Ujú. La palabra doulos que te decía es sierva por amor. O sea, María quedó tan agradecida, tan cautivada que Dios le haya considerado una mamá y la mamá de Jesús fue tal, apreció el amor de Dios de tal manera que ella por respuesta en amor a Dios quiso hacer esto. Y es la misma idea, ¿no? La motivación para poder servir a nuestros hijos es por amor del Señor, de lo que ha hecho en nuestras vidas, pero también por tener este regalo de esos pequeñitos en nuestras manos. Es por amor, es el motivo correcto. De hecho, es el primer mandato de Jesús. Ama a Dios, sobre todas las cosas, no con todo tu corazón, ni tu alma, ni tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandato supremo de Jesús, ¿verdad? Bueno, pero también te decía, como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús? Pues ser sus doulos, ser sus esclavos por amor, estar dispuestos a que Dios use nuestras vidas para su servicio. Romanos 12:1, por eso dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La forma de poder responder es simplemente decirle al Señor: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, para hacer conmigo conforme a tu palabra. Entonces, te animamos, ¿verdad? Pero bueno, hablando de María, hay una primera cosa ejemplar: el servicio, como respuesta a esta gracia. Pero hay otra mujer que nos enseña también cosas bien importantes. Ella es Ana. En primero de Samuel, acompáñame en el capítulo 1, en el verso número 27. Bueno, te cuento un poquito quién era Ana. Bueno, Ana era la esposa de Elcana, hasta se parecen los nombres, ¿no? Así es. Y esta mujer era estéril y era una mujer despreciada porque Elcana también tenía otra mujer en aquel tiempo, cosa que no es nada sano, ¿verdad? Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Entonces era una mujer despreciada por Penina. Y en ese momento de la historia, en la cultura de aquel tiempo, se pensaba que si una mujer era estéril, esa condición era sinónimo de ser una mujer, pues, pecadora. Era considerada como algo así. ¿Mm? Pero no significa que la esterilidad sea pecado o algo así, o sea, muestra de que eres una mala persona o algo así. Pero en aquel tiempo se pensaba eso de una manera, pues, religiosa. Ahora, pero Ana oró y le pidió a Dios un hijo y le prometió entregárselo si se lo concedía. ¿Y qué crees? Que Dios sí se lo concedió, ¿no? Y por eso le puso a este niño Samuel. Samuel significa oído de Dios o escuchado de Dios, porque Dios la escuchó. Y la respuesta de Ana fue asombrosa porque lo que prometió lo cumplió. Ella le entregó su hijo a Jehová. Se lo entregó, se lo dedicó. Y ahí vemos en el relato que se lo entrega. Mira, en el verso número, capítulo 1, en el verso número 27 y 28 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¡Guau! ¡Qué increíble es esto! Muchas razones, pero quiero enfocarme en cuál es el ejemplo de Ana para las mamás el día de hoy. ¿Sabes? Los hijos son del Señor. Realmente, aunque Dios te los presta, aunque Dios nos los presta, son del Señor. ¿Sabes? Porque es una vida que él hizo posible, Él te la dio, son de Él. Ajá. Y lo que debes hacer con ellos, no solamente lo mejor que puedes hacer por ellos, sino lo que debes hacer con ellos es dárselos a Dios porque le pertenecen, entregárselos. Es decir, dedicárselos para que le sirvan a Él todos los días de su vida.
Esa es la tarea y el ejemplo que recibimos de Ana. Y esto significa lo que también dice el Salmo 127 en el verso número 4. El Salmo 127, por ahí ponle un separadorcito porque vamos a regresar varias veces por ahí, pero dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y esto habla de que los hijos, aquí los compara el Salmo como saetas, como flechas. Ajá. Y así como una flecha se prepara, primero se corta la madera, se corta el trocito de que se va a hacer como flecha, se le da forma, se lija, se pule, se afila y se le pone la punta, todo, o sea, se arregla la flecha perfectamente para ser usada. ¿Sabes? De esa manera, Ana nos enseña que debemos de preparar a nuestros hijos para que en el momento en que necesitemos, que debamos entregárselos a Cristo, para que Él los use, puedan estar preparados para eso. ¿Se entiende? Y esa es la tarea, entregárselos al Señor en el momento indicado. Esa es la tarea de una mamá. ¿Mm? Ahora, así como vimos este ejemplo de la flecha, cómo se corta, se lija, se le saca punta y todo, ¿sabes? El carácter de los hijos es el que necesita ser forjado y preparado de acuerdo a la palabra de Dios a través de los papás, de una mamá. Y es tan importante la influencia de las mamás en los hijos, ¿verdad? De hecho, si recuerdas en el libro de Reyes, y de hecho también, creo que en el libro de Samuel también en algunas ocasiones por ahí, pero cuando hay un buen rey, siempre se hace referencia a su mamá. Es que él era hijo de esta mujer. Porque es notable que cuando un niño está andando los caminos del Señor es porque tuvo una instrucción. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Prepara a tus hijos y entrégaselos al Señor. Incluso, aunque los tengas ahorita, ya entrégaselos al Señor, ¿verdad? Él los va a cuidar, Él los va a guiar, Él los va a preparar, son de Él, ¿va? Ahora, como iglesia, igual, no se trata solamente de creer en Jesús, ese es el primer paso, el más importante, por supuesto, pero también se trata de crecer. Necesitamos, al igual que las flechitas, que nosotros como iglesia, cada uno como persona, parte de la iglesia, necesitamos que Dios forje nuestro carácter, que forje su carácter en nosotros, más bien dicho, ¿verdad? Así como esa flecha que se corta, se lija, se le saca punta, igual Dios quiere forjar nuestro carácter a su imagen para ser usados por el Señor cuando sea tiempo. Entonces, así pasa, familia. En la reunión de cristiana, así es. Venimos, escuchamos, pero también, ¿no? El Señor nos forja. Y eso generalmente es a través de la comunión entre nosotros, entre el trato que tenemos nosotros. Mucho sucede eso, tú te aprendes la teoría en la prédica y luego en el trato es la práctica, el trato personal entre nosotros. Y esa es la forma bíblica en que Dios, ahora sí que hierro con hierro se aguza, ¿te acuerdas? Así es como nos afila y nos forja nuestro carácter y es tan necesario. De otra manera no podríamos ser usados de la forma en que Dios quiere usarnos. No podríamos dar en el blanco como esas flechas bien derechas y afiladas y preparadas para su propósito. Entonces, mi invitación es que como iglesia dejes que el Señor forje tu carácter. Somos como flechas, familia. Deja que el Señor haga esta obra en tu vida. Y dale gracias a Dios por los hermanos que son usados como instrumentos para eso mismo. Bueno, ok. Ahora vamos a un tercer ejemplo de como mujer ejemplar, como mamá ejemplar, ¿no? Jocabed. ¿Sabes quién es Jocabed? Bueno, por Éxodo 6:20 sabemos que era la mamá de Moisés. Ajá. Moisés, el libertador de Israel, de Egipto, ¿te acuerdas? Bueno, ella tuvo a su hijo en una época muy peligrosa. Acompáñame a Éxodo capítulo número 2. Déjame leerte esos tres versículos porque nos hablan bien de qué estaba sucediendo ahí. Éxodo 2, en el verso 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y Dios dio a luz un hijo, y viéndole que era como hermoso,
le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué está haciendo esto esta mujer Jocabed? Bueno, resulta que el faraón, rey de Egipto, vio que los israelitas estaban creciendo en número, entonces los vio como una amenaza en vez de una bendición para su pueblo y mandó a matar a todos los niños recién nacidos israelitas para que no crecieran y se levantaran en contra de él. Entonces, era un tiempo peligroso para cualquier israelita. Y esta mujer lo que hace es tener una valentía admirable. Ese es el rasgo que aprendemos de Ana, de Jocabed. Es la valentía de guardar a su hijo porque vio que era hermoso. Ahora, yo sé, como mamá dices, los míos también son hermosos, ¿no? Todas las mamás ven a sus hijos como los más hermosos del mundo, ¿no? Pero no necesariamente habla de la hermosura física aquí, ¿no? O de la gracia de los cachetitos y todo eso, sino aquí hermoso expresa algo de este niño. Y lo que expresa es que Jocabed valoró lo que Dios le dio en sus manos. Esto de hermosura habla de alguien que contempló el valor de una criatura así. Para ella era de gran valor y lo valoró así, es de Dios. ¿Cómo? Es hermoso, es importante, es valioso. Y por lo mismo, esta fue la razón por la que ella dijo, no, no, o sea, no puedo entregarlo a los egipcios. Tengo que guardarlo, tengo que protegerlo y hacer cualquier cosa para eso. ¿Mm? Entonces, ¿sabes? Jocabed nos enseña valentía para guardar a los hijos en un mundo caído en el que el pecado y el diablo y el mundo los acechan para destruirlos. Y el día de hoy lo vemos de una manera muy clara, ¿no? El mundo en el que vivimos, el pecado, todo eso está presionando a los niños pues, para pecar y para destruirlos. Y sabes, como mamás necesitan valentía para hacer frente a estos retos, a estos peligros que están presentando y que amenazan a tus hijos. Ahora, ¿qué es valentía? Porque uno también tiene que definir uno qué es valentía, ¿verdad? Porque de pronto valentía uno podría pensar, a ver, ¿quién está agarrando a mi hijo? No te metas con mi hijo, ¿eh? Y así, ¿no? Ya sabes, ¿no? Mamá gallina. En caso de los papás, pues papá gallo, ¿verdad? Ahí luego brincamos y todo. Pero eso no es la valentía bíblica. Eso es la carne y eso es, ¿cómo se llama? Ira y demás cosas. Pero valentía más bien significa asumir la responsabilidad acerca de mis hijos, la responsabilidad bíblica acerca de mis hijos, a pesar de las situaciones de peligro o dificultades que se estén presentando. Eso es valentía bíblica. Por eso en el Salmo 127, donde te dije, pusieras por ahí un separadorcito, dice que los hijos son como saetas en manos de ¿qué? Del valiente. Necesitas valentía en un mundo así, porque tú eres la responsable, por decirlo así, de la vida de ese niño, de esa niña. Necesitamos valor para poder pues cumplir nuestra responsabilidad como papás creyentes en el Señor. Ahora, una razón que estamos viendo aquí para esto es poder contemplar lo que Jocabed contempló, que esa vida es de gran valor, tanto para ti como para su creador, Dios. Y son valiosos también porque son un regalo del Señor. Poseen vida, la cual Dios hizo posible y la cual es invaluable. Es algo que tenemos que entender. No puedo dejar que el mundo los críe y los eduque. No puedo dejar que aprendan lo que el mundo les quiere enseñar. Yo tengo que asumir mi responsabilidad con valentía. Y a pesar de que muchas veces les enseñan cosas incorrectas, yo sacar la cara ahí por ellos y decir, esto no es así, hijo mío. Eso que te están diciendo no es verdad, a pesar de los retos que eso pueda implicar. De repente, no permitir que tus hijos escuchen o aprendan cosas que otras personas les quieren enseñar puede sonar o puede ser un poco complicado y puede crear mucha hostilidad de parte de algunas personas hacia nosotros. Por eso se necesita valentía.
Ahora estuve apenas leyendo el libro de Jueces, estoy leyendo el libro de Jueces en mi devocional y me asombra Gedeón, porque Gedeón, yo sé, no es mamá, no es Gedeón, pero era un hombre cobarde. O sea, creo que muchos nos podemos hasta identificar con Gedeón en algunas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Y estaba ahí el escondido, trillando su trigo porque llegaban creo que eran los madianitas, y le robaban todo y destruían todas sus cosechas, entonces estaba ahí escondido, y llega con él el Señor y le dice, oh Gedeón, hombre valiente y esforzado, libra con tu fuerza a tu pueblo. Y imagina la cara de Gedeón así de, ¿qué? ¿Yo? Una cosa así. Pero me asombra que en verdad Dios nos enseña a ser valientes y es algo que le agrada. El día de hoy no hay valentía. O sea, hay valentones, pero no hay valentía bíblica que esté dispuesta a asumir su responsabilidad como creyentes en la palabra, fieles, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea las dificultades. Eso es valentía. Y el día de hoy no se ve. Y, y eso le agrada al Señor. Mamás, Dios quiere que seas una mamá valiente. ¿Ok? Ahora también, no solamente como mamás, este, también, como iglesia, familia, Dios quiere que seamos valientes para hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que sea, de los obstáculos, de las dificultades, de todo lo que se pueda oponer. Lo más importante como cristianos es hacer la voluntad del Señor, porque de esa forma adoramos a Cristo. ¿Ok? Entonces pídele al Señor, Señor, dame valentía. Hazme ser un hombre valiente y esforzado, una mujer valiente y esforzada. ¿Ah? Bueno, ahora esta mujer hizo lo que pudo para salvarlo de Faraón, pero en algún momento tuvo que soltarlo. Pero lo que hizo fue hacer una pequeña arca de madera, qué increíble imagen, ¿verdad? Como el arca de Noé, y la calafateó con brea, y puso al niño allá adentro y puso el arca en el río y lo dejó ir. Ahora, yo cuando leía eso por primera vez decía, qué mala onda, lo abandonó, pero no está abandonándolo. Más bien es la única posibilidad que tenía para salvar a su hijo. Al contrario, tenía valor y tenía fe porque dijo, voy a entregárselo al Señor y voy a hacer todo lo posible y es lo único que puedo hacer por él. Dios tiene cuidado. Es una mujer de fe y valentía. Y sabes, me encanta porque eso también nos enseña mucho a nosotros, ¿no? Más adelante el arca de madera, ¿no? Untada con brea y asfalto, y con un niño adentro, por supuesto que se convirtió en una prefigura de Jesús, el Hijo de Dios que habría de venir, el cual nacería con el propósito de morir en un madero, derramando sangre sobre aquel madero, a través del cual seríamos salvos por fe. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Guarda a tus hijos. Es importante que seas valiente para guardarlos en medio de un mundo que todo el tiempo los está bombardeando con todo tipo de doctrina, pensamientos, ideas, pecado, un buen de cosas, pero tenemos que guardarlos, pero también en algún momento vamos a tener que soltárselos al Señor. Te decía que los hijos no son nuestros, nos los presta, pero realmente son de Él. Pero ahora, eh, la mejor manera de guardar a tus hijos, ¿sabes cuál es? Como hizo Jocabed. La mejor manera es llevarlos al madero. Eso es lo que hizo Jocabed, los guardó en el madero, ahí dentro de esa arquita de madera. Pero esa es una imagen poderosa, porque nos enseña que la mejor manera de guardar a tus hijos es llevándolos a Cristo, a ese sacrificio que hizo por ellos, porque ni tú ni yo los vamos a poder salvar. Lo único que puede salvar a tus hijos de su pecado y de la muerte por el causado por el pecado y del diablo y del mundo en el que vivimos es Jesús. Su sacrificio hecho en la cruz. Por eso es la forma más adecuada de guardar a tus hijos. No es por fuerza. Predícales el Evangelio, llévalos al Evangelio, enséñales la palabra de Dios. Eso es lo que tienen que conocer, que Jesús los amó, que entregó su vida por ellos, que pagó sus pecados, que con su muerte les da libertad del pecado y de la muerte, les da una esperanza de resurrección. Eso es lo que les va a salvar y les va a dar vida a tus hijos. ¿Vale? Ahora, como iglesia, familia, esta también es una imagen hermosa para nosotros como iglesia. En 2 de Tesalonicenses 2:7 habla de
el Espíritu Santo morando en la iglesia. Pero permítame leértelo y te lo voy a explicar. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De qué habla esto? Dices, qué extraño versículo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? No quiero ahondar demasiado en el texto, pero lo que significa es que el día de hoy estamos en un mundo en el que Satanás tiene el control de este mundo. También lo expresa así Juan, dice que el mundo entero está bajo el maligno, Juan 5:19, primera de Juan 5:19. Ajá. Pero hay algo que detiene esa acción de iniquidad. ¿Qué es eso que lo detiene? Es el Espíritu Santo de Dios morando en su iglesia. Ajá. Entonces, esto, ¿sabes? Lo que quiero decirte es, Dios está guardando este mundo de destruirse por completo y caer completamente en la corrupción y la muerte a través del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Ujú. La iglesia es este agente como si fuera sal, como si fuera luz que detiene la corrupción del mundo. Y eso es increíble, familia, porque en ese sentido, tú y yo como iglesia debemos asumir con valentía la responsabilidad de conservar a este mundo, de que no se destruya. Pero la mejor manera de hacerlo no es a través de las formas que el mundo te enseña, la política, esto, el otro, no. Familia, la forma es a través de la predicación del Evangelio. Llevar a la gente al madero. Porque un presidente no va a poder evitar que ellos mueran por su pecado. No los va a poder salvar de la muerte eterna. Lo que los puede salvar es Cristo. Tampoco el sistema educativo los va a salvar. Tampoco los va a salvar una mejor economía. Tampoco los va a salvar un mejor, no sé, un buen sistema de salud. Familia, lo que va a salvar a la gente aquí es Cristo. Él es el que tiene el poder y la mejor forma es predicar el evangelio. No te vayas por vertientes que pues nada más crean como, ya sabes cómo se le llama un placebo, ¿ah? No, ve, muéstrales a Cristo, llévalos a la cruz. Hablas de cómo Jesús los amó y pagó sus pecados para perdonarlos. En esa cruz murió por sus pecados para perdonarlos. Que ahí le puso fin a su pecado y a la muerte eterna, a su castigo. Y que Jesús les da vida eterna porque resucitó de los muertos. Llévalos al madero, familia. Ujú. Y eso a lo mejor podrías pensar, mucha gente podría pensar, eso no es hacer nada, pero es todo lo contrario, es fe y valentía. Necesitamos ser valientes para predicar, familia, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿sabes? No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Hechos 1:8 dice, por tanto recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para tener denuedo, para tener valentía, para predicarles el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, es decir, la buena noticia de que Cristo pagó sus pecados en esa cruz es lo que tiene poder para salvarnos. Entonces, no te avergüences, sé valiente. ¿Va? Tercera mujer ejemplar. No, cuarta. Por eso digo que cuarta. Sara, Génesis 18. Bueno, vamos a Hebreos 11:11, directo para allá. ¿Sales? Pero te cuento lo que sucedió en Génesis, porque te lo mencioné. En Génesis 18 resulta que Sara tiene un encuentro muy desafortunado con Dios. Resulta que Jehová se aparece en la casa de Abraham y entonces le dice, tu esposa va a tener un hijo. Pero entonces, tú sabes la historia de Abraham y de Sara. Eran de edad avanzada y era estéril. Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces, Sara estaba en la puerta, así ya sabes, ¿no? Y se empieza a reír. Y entonces le pregunta a Dios a Abraham, ¿por qué se está riendo tu mujer? Y entonces Sara, ya sabes, dice, no me reí. Pero Dios le dice, sí, te reíste. Y dice el texto que Sara, o sea, se aterró porque fue confrontada con su incredulidad,
con su escepticismo, ¿no? Y entonces, ya sea cualquiera de las dos, escepticismo o incredulidad, pero, ¿sabes? Esto causó un buen resultado. Porque en Hebreos 11 familia, Dios obró algo en el corazón de esta mujer. Pasó a la historia como una de las mujeres de fe de la Biblia. Dicen Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios la confrontó con el fin de que tuviera fe. Y al final ella creyó a Dios, se embarazó, tuvo un embarazo, imagínate a la edad de 90 años, ¿verdad? Dio a luz a un hijo y tuvo la fuerza para criarlo a los 90, siendo estéril, porque creyó. Qué cosa tan más simple, le creyó a Dios, ¿no? Pero sabes, esto está increíble también para nosotros, porque para ser mamá se necesita fe en el Señor. Eso es algo que es muy importante, fe en el Señor. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible hacer su voluntad, familia. Si tú no confías en Jesús y en su palabra, no se puede hacer su voluntad. Ujú. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es una declaración positiva, es decir, que se va a hacer todo lo que tú digas, ¿no? Porque muchas veces piensa así, yo declaro que esto y se va a hacer esto, pero eso no es fe. No, más bien esa es una declaración positiva que tiene que ver más con el humanismo y con una convicción basada en mi autoconfianza. Pero la fe no es basarse en mí mismo, en confiar en mí mismo. La fe es confianza puesta en el Señor y en su palabra, la Biblia. Esa es la fe bíblica. Pero mi punto es, si quieres ser una mamá que agrade al Señor en su maternidad, entonces no puedes confiar en tus capacidades, porque pronto te vas a dar cuenta que no son suficientes. Ujú. Más bien necesitas confianza en el Señor, confiar en su carácter, en su palabra, en sus promesas, en su amor, en sus bondades, en que Él te va a dar la fuerza, así como vimos aquí en Hebreos 11:11. Él te va a dar la fuerza para ser mamá. Él es el que va a hacer la obra. Él va a estar en control. Él los cuida. Él los ayuda a crecer. Él les guarda de todo mal. Ese es el Señor. Y debemos aprender a confiar en Dios, en el Señor. ¿Va? Entonces eso es, familia, te animo. Porque si no pasa eso, no vas a poder hacer la voluntad de Dios con tus hijos. Vas a estar todo el tiempo afanada tratando de resolver las cosas en tus fuerzas y no vas a poder. Pero el Señor hace lo que para Él no hay cosa imposible. ¿Verdad? Ahora, como iglesia, si queremos que otros también crean en Jesús, debemos tener puesta nuestra confianza también en Jesús y en su palabra. Es el que nos va a dar la fuerza, la capacidad, la sabiduría y todo lo que necesitamos para predicar el Evangelio, para que otros crean en el Señor. Él es el que va a hacer la obra, Él está en control, Él es el que pues va a hacerse cargo de las situaciones. No podemos aspirar a que otros tengan fe en Cristo si ni siquiera nosotros tenemos esa fe. Pablo decía en 2 Corintios 4:13, creí, por tanto, hablé. Me asombra esta frase, es muy pequeñita, pero me asombra, porque nadie puede decirle a otro que cree en Jesús si tú mismo no crees en Jesús. Si tú mismo no estás completamente confiado en Jesús y en lo que dice su palabra, ¿cómo puedes hablar entonces? ¿Mm? Ahora, también eh, creo que entonces aquí el punto es, ¿sabes? Si uno tiene confianza en el Señor, uno va a poder llevar a la gente a Cristo porque sabes que Cristo, así como obró en tu vida, va a obrar en la vida de ellos. Me recuerda el paralítico. ¿Te acuerdas del paralítico que conoció a Jesús? No, pues obviamente no podía moverse, era paralítico, pero tenía amigos y los amigos creyeron que Jesús podía hacer algo al respecto y lo llevaron con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de sus amigos.
Entonces me encanta, nosotros necesitamos tener esa fe en que Cristo puede hacer algo en otros, de otra manera no va a suceder, pues mucho que digamos, ¿verdad? La fe es importante para eso. Y último ejemplo de mamá ejemplar, Loida y Eunice. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso número 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Nada más voy a leerte el versículo y te lo explico. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí Pablo, que es el escritor de esta carta, le está hablando a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Pero una de las cosas que llama la atención de este versículo es que Timoteo era un hombre de fe, o sea, había creído en Jesús. Ajá. Pero esta fe había sido una fe que le transmitió su mamá y su abuela. Y su abuela se llamaba Loida, su mamá Eunice. Y ellos le transmitieron esta fe. Ajá. Y en el capítulo número 3, verso número 15, bueno, 14 y 15, también le dice algo Pablo a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te decía, primero en el capítulo 1 vimos aquí que estas mujeres tenían una fe genuina, no era una fe fingida, sino en verdad creían en Jesús. Uh-huh. Esta fe habitaba en ellas, pero también ellas le enseñaban la palabra a sus hijos. Loida le enseñó la palabra a Eunice y Eunice se la enseñó a Timoteo. ¿Y cuál era la razón por la cual se la enseñaron? Porque ellas se dieron cuenta que era la verdad. Habían creído en eso y estaban convencidas de eso. Ahora, a su vez, ellas creyeron porque alguien más les habló de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo lo que entiendo es que la primera, Loida, la abuelita, escuchó la palabra, escuchó lo que Jesús hacía y quién era Jesús y lo que vino a hacer y creyó en Jesús. Convencida de eso, fue a hablarle la palabra a su hija y a cual creyó. Y entonces su hija le enseñó la palabra a Timoteo, el cual creyó, y Timoteo se convirtió en el colaborador de Pablo en sus viajes misioneros. Tiene 2 cartas en la Biblia. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que, mamá, primero, enfócate en esto. Para poder hablarle de Cristo a tus hijos, primero necesitas oír la palabra de Dios. Tener tiempos con tu Señor para escucharlo en la palabra de Dios. Y esta palabra va a crear fe en ti. Porque la fe no brota sola, es un fruto de tener una relación con Jesús. Entonces, si en algo te puedes enfocar y dices, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser una mamá que glorifique a Dios? Lee tu Biblia. Haz tu devocional. Busca al Señor primeramente, porque así vas a tener fe. Dios te va a estar enseñando quién es Él, lo poderoso que es Él y lo que hace. Vas a confiar en Él. Y si tú estás completamente confiada en Él, entonces vas a poder con seguridad hablar de Jesús a tus hijos. Ajá. Y eso es increíble, ¿verdad? Enséñale, este es el ejemplo, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Habiendo escuchado y creído, enséñales a tus hijos la Biblia, léeles la Biblia, ten un tiempo con ellos para explicarles la palabra del Señor. ¿Sabes? Esto es una tarea indispensable. Si hay un legado que les puedes dejar a tus hijos, no va a ser como preparan los chilaquiles. Aunque, híjole, mi abuela hace unos increíbles. Pero lo mejor que puede hacer por ellos es enseñarles la Biblia, ¿no? La misma Proverbios nos dice, ¿no? Enséñale la Biblia a tus hijos y cuando crezcan no se apartarán de la palabra, ¿verdad? Bueno, parafraseando, ¿verdad? Enséñales. Mira, puedes no enseñarles cualquier cosa, pero si les enseñan la Biblia, les estás dejando lo más importante. ¿Mm? Si les enseñas el Evangelio, les estás dejando lo más importante, porque aunque tú no estés, ya van a saber a quién ir. Y Jesús les va a decir todo lo que necesitan saber.
cómo lidiar con el mundo, qué hacer en medio de un problema, cómo lidiar con las situaciones de la vida. Pero tienen a Jesús. Les habrás dejado el legado más importante. No pierdas tu tiempo tratando de mostrarles 20,000 cosas. Mira, una cosa es necesaria, la palabra de Dios. Entonces, pasa tiempo en la Biblia, enséñale la Biblia a tus hijos. Como mamá es más, es un privilegio, es más, hasta los niños te dicen, mamá, ¿me lees la Biblia? ¿No? Solito se lo dicen. ¿Va? Y ocupa esas oportunidades para sembrar la semilla en sus corazones. Y sabes, la palabra de Dios va a dar fruto. Una seguridad. ¿Qué produce la palabra en la vida de mis hijos? Por regresando ahí a 2 de Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, desde la niñez, me encanta, porque desde la niñez le puedes enseñar la Biblia a tus hijos. De repente pensaría, no entienden. No, espérate. Sí, y muchas veces más que tú y que yo. Entienden perfectamente los niños la palabra de Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra va a guardarlos. Dice aquí, les va a hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Les va a dar sabiduría para vivir una vida que honra a Dios, para que no sean engañados por el engaño del pecado y mueran, sino para que viviendo en sabiduría, entonces la sabiduría salve sus vidas. La sabiduría de la palabra me refiero, ¿no? Y la sabiduría de la palabra significa obedecer a Dios, ¿verdad? Temer a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Obedecerlo, respetarlo, pensar como Él piensa. Eso es sabiduría. Y sabes, eso es lo que hace la palabra. Entonces, ni siquiera nosotros vamos a cambiar sus corazones, nosotros nada más le enseñamos la Biblia, Dios va a cambiar sus corazones. Pero no es lo único que hace la palabra. Mira en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso me encanta, ¿por qué? Porque leerle la Biblia es, digamos así, poner a su alcance que tengan una relación personal con Jesús. Porque no es lo mismo que yo te cuente de Jesús a que tú lo conozcas. No es lo mismo que tú les digas a tus hijos acerca de Jesús a que ellos tengan una relación personal con Él y lo encuentren y lo conozcan. A mí me encanta cuando de repente mis hijos empiezan solitos, empiezan a orar. De repente veo por ahí uno tirado en el piso. Y es asombroso. ¿Cómo? Es increíble saber que si yo no estoy, tienen a Cristo, pueden buscarlo, Él tiene una relación con Él. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, es tener una relación con Dios. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra los va a equipar, familia. Les va a enseñar todo lo que necesitan acerca de Dios y de la vida, ¿no? Les va a redarguir cuando estén mal. Les va a corregir para que sepan cómo hacer, qué es lo bueno, y les va a instruir para que sepan cómo hacerlo. Esa es la Biblia, es suficiente para tus hijos, es útil y suficiente, y no necesitan más que la Biblia. Ahora también aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa que la Biblia tiene la capacidad de volver a tus pequeñitos maduros. Perfecto, significa maduro, totalmente crecido a la imagen de Jesús. Es decir, que ellos mismos al leer la Biblia van a empezar a ser forjados de acuerdo al carácter de Jesús. Se van a empezar a parecer a Jesús. Y esto es algo que hace Dios a través de la Biblia. Entonces, mira, ve todos los beneficios y toda la gran oportunidad que tienes como mamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a darle, enséñale la Biblia. ¿Okay? Ahora también, una cosa. Como iglesia, familia, y con eso quiero terminar, ¿no? Nosotros como iglesia, si queremos, ¿no? También dejar un legado a nuestra comunidad, lo que necesitamos es enseñarles la palabra, es predicarles el evangelio. Eso es lo que necesitan ellos. Pero nosotros necesitamos para eso tener una relación con Cristo, leer la palabra y ser llenos de fe, porque si no creemos,
pues no vamos a saber qué decir ni cómo hablar. Pero si conocemos al Señor Jesús, vamos a saber qué decirles, cómo presentarles a Jesús, compartirles quién es Él, porque creemos en Él. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y la palabra va a transformar sus vidas en vidas sabias para que sean salvos de su pecado, de la carne y de todo lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que les va a dar la palabra y es suficiente. Va a ser útil en sus vidas. Van a tener una relación con Dios. Les va a enseñar, va a redarguirles, les va a corregir, les va a instruir y va a hacer que crezcan en carácter para que se parezcan a Jesús. Por eso, qué importante es compartir la Biblia con mis conocidos. Qué importante es invitarlos a que escuchen la Biblia con nosotros. Porque la Biblia es lo único que puede transformar sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, ¿verdad? Entonces, 5 mujeres ejemplares, ¿verdad? María nos enseñó el servicio. Ana, la dedicación, dedicar a nuestros hijos al Señor. Jocabed, la valentía. Sara, la fe. Y Loida y Eunice, la enseñanza. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor Jesús, porque tú nos has bendecido con ella el día de hoy también, Señor. Primeramente, queremos pedirte por las mamás que están aquí entre nosotros, para pedirte, Señor, que tú forjes en ellas este carácter de estas maravillosas 5 mujeres ejemplares de tu palabra, Señor. Crea en ellas un corazón de servicio, un corazón que entrega a sus hijos, un corazón lleno de valentía, de fe y también, Señor, dispuesto a enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente pedimos por ellas, Señor, también por nosotros, tu iglesia. También obra estas cosas, Señor, para que podamos simplemente conocerte y para que nuestros amigos de este lugar en el que estamos viviendo puedan también acercarse, ver lo poderoso y maravilloso y bueno que eres tú, Señor, y puedan ser salvos y puedan ser transformados. Señor, te rogamos para que tú traigas salvación y te reveles a Xochimilco, te reveles aquí a Coapa, te reveles a Milpa Alta, te reveles a todas estas partes de Aquetláhuac, todo lo que está acá, Señor. Haz tu obra, Señor, y ocúpanos a tu iglesia. Llénanos de tu espíritu, Señor, y llénanos de tu palabra y de fe para predicarles de ti, Señor Jesús. Pues, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, todo eso te lo pedimos agradecidos, sabiendo que tú vas a cumplirlo por amor de tu nombre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.